Gracias por continuar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Volodymyr Zelensky y Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca. El mandatario ucraniano espera convencer al presidente republicano para que Estados Unidos envíe a su país sistemas de misiles Patriot y Tomahawk, una línea roja para el líder ruso Vladimir Putin. La ayuda humanitaria entra a cuentagotas a la Franja de Gaza. Según el Programa Mundial de Alimentos, desde la entrada en vigor del cese el fuego el viernes, entran 560 toneladas de comida, cantidad insuficiente para el enclave palestino, donde según la ONU llevará tiempo remediar la hambruna. Policía en Perú admite haber asesinado a un manifestante durante las protestas en Lima contra los casos de extorsión y sicariato que impactan a distintos sectores del país. En tanto, el gobierno de Perú prepara una declaración de estado de emergencia en Lima, la capital, en un intento por enfrentar la criminalidad. El macronismo logró superar las mociones de censura contra su primer ministro Sébastien Lecornu y, sin embargo, tuvo que hacer grandes concesiones, como la suspensión de la reforma de pensiones, uno de los proyectos insignia del presidente Emmanuel Macron, quien hoy se reunió con los diputados de su partido. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Estados Unidos. La Casa Blanca será escenario de un cara a cara entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el tercero en este año. El mandatario ucraniano espera convencer al presidente republicano para que Estados Unidos envíe a su país sistemas de misiles Patriot y Tomahawk, una línea que ha sido considerada como roja para el líder ruso Vladimir Putin, con quien Trump sostuvo ayer una llamada telefónica en la que pactaron reunirse en Budapest. Ampliamos a continuación. Desde reprender al presidente de Ucrania en el despacho Oval hasta desplegar la alfombra roja para Vladimir Putin en Alaska. Hasta ahora los intentos diplomáticos de Donald Trump aún no han dado resultados en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Pero tras una llamada telefónica de 2 horas con Putin el jueves, Trump apuesta porque eso cambiará. Esperamos poder detenerla. Debido a mi relación con Putin, pensé que esto sería muy rápido, pero ¿quién hubiera pensado que me ocuparía de Medio Oriente antes de hacer esto? Durante la llamada telefónica, el Kremlin dijo que Putin advirtió a Trump que no enviaría misiles Tomahawk fabricados en Estados Unidos a Ucrania, algo que se espera que Zelensky pida cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca el viernes. A principios de esta semana, Trump insinuó que podría estar de acuerdo, pero tras su conversación con Putin pareció retractarse de la amenaza. Necesitamos los Tomahawk para los Estados Unidos de América. Tenemos muchos, pero los necesitamos. No podemos agotar las reservas de nuestro país. Las fuerzas ucranianas creen que los Tomahawk podrían cambiar las reglas del juego en su batalla contra los rusos. Los misiles de crucero tienen un alcance de 1.600 kilómetros y cuestan alrededor de $2,5 millones cada uno. Creo que los Tomahawk son un arma bastante seria y que podrían cambiar radicalmente el curso de la guerra para mejor. Los expertos afirman que los misiles Tomahawk podrían resultar como una eficaz moneda de cambio para llevar a Putin a la mesa de negociaciones, pero Trump también corre el riesgo de agravar las tensiones con Moscú al amenazar con enviarlos a Kiev. Y mientras se define la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania en la guerra que libra desde hace más de 3 años y medio contra Rusia, 15 miembros de una milicia fueron condenados a 15 y 21 años de prisión por una corte militar que los juzgó por supuestamente formar parte de un grupo terrorista. Eran miembros del batallón Aidar, creado tras el estallido de los combates del 2014 y fueron capturados en 2022. Su juicio se desarrolló a puerta cerrada y ahora permanecerán tras las rejas en una prisión de máxima seguridad rusa. Por supuesto que vamos a apelar, dado que mi cliente no se declaró culpable, al igual que 13 de los 15 acusados. Creemos que los convenios de Ginebra se aplican en este caso y tanto mi cliente como otros acusados han declarado que eran combatientes. No se les acusa de cometer ningún crimen de guerra. Ninguno de ellos llevó a cabo acciones que pudieran clasificarse como crímenes de guerra. Por lo tanto, no pueden ser procesados únicamente por ser miembros de las Fuerzas Armadas de un lado en el conflicto.
Ahora vamos a la Franja de Gaza. Este viernes el Programa Mundial de Alimentos informó que ha llevado diariamente al enclave unas 560 toneladas de alimentos tras la entrada en vigor del cese el fuego vigente desde el viernes, que es una cantidad que aseguran es insuficiente. En paralelo, las Naciones Unidas advirtieron que tomará un tiempo reducir la hambruna en el devastado enclave palestino, en un territorio en que instan a que se abran todos los corredores y en especial los del norte que han sido destruidos y donde se concentra el hambre. Hugo Caro Jiménez tiene todos los detalles. La ayuda que entra a la Franja de Gaza no es suficiente. Así lo indicó este viernes el Programa Mundial de Alimentos. La agencia de la ONU explicó que desde que comenzó el alto el fuego ha llevado al devastado enclave unas 560 toneladas de alimentos en promedio por día, pero que esta cifra está aún por debajo de lo que se necesita. El ingreso de suministros a Gaza ha sido retrasado por Israel durante los últimos días, en consecuencia de la demora que denuncia por parte de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes israelíes. Y mientras la ayuda entra a cuentagotas, los palestinos siguen necesitando con urgencia la ayuda que está siendo retrasada. Gracias a Dios la guerra terminó y ahora estamos en tregua, pero seguimos sufriendo. Hay escasez de alimentos y suministros y la gente no tiene dinero para comprar. Las condiciones en las que vivimos siguen siendo difíciles. También este viernes, las Naciones Unidas, que insta a Israel a permitir la apertura de todos los cruces fronterizos hacia el territorio palestino, especialmente en el norte, dijo que tomará un tiempo reducir la hambruna en curso en Gaza tras 2 años de fuego israelí. Y es que, a propósito, el miedo de que los bombardeos regresen tras la frágil tregua habita entre los gazatíes. Todos temen que la guerra regrese. Si regresa significa que no habrá vida, que ya no habrá vida en Gaza y que Gaza ya no existirá. Significaría que Gaza sería eliminada para siempre. Decimos que es nuestro país y nos mantenemos firmes aquí, gracias a Dios. En paralelo a estas denuncias, Israel y Hamás se han culpado mutuamente por violaciones del alto el fuego, mientras que el gobierno israelí presiona para que la milicia entregue el restante de fallecidos. El grupo palestino señala a las fuerzas israelíes de continuar disparando contra civiles. Y en el marco del frágil acuerdo de cese el fuego, tanto Hamás como Israel empezaron a restituir cuerpos de rehenes y prisioneros que fallecieron en cautiverio. Este jueves Tel Aviv entregó 30 cuerpos para un total de 120 sin proporcionar su identidad e impedir el ingreso de pruebas de ADN a la Franja de Gaza. Según denuncias, muchos de los restos de palestinos presentan signos de tortura. Gabriel Colchen nos amplía. Mientras Israel presiona para que Hamás devuelva la totalidad de los cuerpos de los rehenes israelíes, los gazatíes también esperan con ansiedad el retorno de los cuerpos de sus seres queridos. Según el acuerdo de cese el fuego, Israel debe devolver 15 cuerpos palestinos por cada cadáver israelí entregado. Sin embargo, Israel no suele proporcionar los nombres de los que devuelve y restringe la entrada de pruebas de ADN al enclave, lo que complica la identificación de los cuerpos. Como no disponemos de medios de identificación fiables, hemos creado un sitio web a través del Ministerio de Sanidad. Se ha subido una selección de fotos de los cadáveres a este sitio web que respeta el carácter sagrado y la dignidad de las personas fallecidas sin comprometer su privacidad, con el fin de que sus familiares puedan identificarlos. Según los testimonios de los médicos, numerosos cuerpos de palestinos presentaban signos de tortura y ejecución sumaria. Muchos, por ejemplo, tenían los ojos vendados, estaban atados y tenían heridas de bala entre los ojos. He venido a identificar a mi hijo, al que perdí el 7 de octubre. He mirado la pantalla. Los rasgos faciales no están claros debido a la tortura, ya que se trata de un enemigo injusto. Hemos rezado para que sea martirizado por el amor de Dios, en lugar de ser detenido por ellos. Gracias a Dios ha sido bendecido con el martirio. Lo hemos identificado por el lunar de su nariz y los dientes de su mandíbula. Por su parte, Hamás dijo haber entregado a todos los cuerpos de los rehenes israelíes a los que tenía acceso, por lo que, según el grupo palestino, el regreso de los cadáveres restantes podría tomar más tiempo.
Continuamos en el continente africano. El coronel Michael Randrianirina juramentó como presidente en funciones de Madagascar tras el golpe de Estado perpetrado el martes. Su llegada al poder ocurre como resultado de las manifestaciones protagonizadas por los jóvenes de la generación Z desde el 25 de septiembre contra los cada vez más frecuentes cortes de agua y electricidad y que provocaron la huida del anterior mandatario Andry Rajoelina, cuyo paradero es todavía desconocido. Según dijo el nuevo mandatario, con él se abre un nuevo capítulo en la vida de la nación africana. Estamos comprometidos a romper con el pasado. Nuestra misión principal es reformar profundamente los sistemas de gobierno administrativo, socioeconómico y político del país. Esta reconstrucción tan esperada se llevará a cabo bajo nuestro liderazgo y coordinación. Y en información de la región latinoamericana, en Perú, donde las autoridades reconocieron que la persona que mató a un manifestante en una protesta antigobierno el miércoles es un policía de la Dirección de Investigación Criminal. Está ahora detenido en el hospital donde recibe cuidados por haber sido golpeado durante la manifestación y se presentó una denuncia constitucional en contra del presidente peruano, de su ministro del Interior y de su primer ministro. Aquí todos los detalles. Sube la ira y la frustración de la población en Perú tras el asesinato el miércoles de un manifestante por el disparo de un policía. El jueves se organizó una vigilia en el lugar donde fue asesinado Eduardo Ruiz. Lo mataron, hay que ser bien claro. Aquí hubo un asesinato y hay responsables. Y el responsable no solamente es el policía que lo mató, hay responsables políticos, ¿sí o no? Y esos responsables políticos tienen que responder por esta muerte y por todas las muertes que hay en este país. Según el jefe de la Policía Nacional, el autor del disparo pertenece a la Dirección de Investigación Criminal y se le ha imputado por el asesinato. El alcalde de Lima presentó públicamente las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve el momento del disparo. El jueves, el presidente de transición, José Gerí, lamentó la muerte del ciudadano. Mis primeras líneas son para lamentar el fallecimiento el día de ayer de Eduardo, un joven de 32 años. Nos solidarizamos con su familia en este momento. El día de ayer se inició una expresión ciudadana legítima que lamentablemente en el transcurrir de las horas algunos sectores tenían una agenda de generar caos. Sin embargo, ante el Congreso de la República fue presentada una denuncia constitucional en contra del presidente peruano, de su ministro del Interior y de su primer ministro por su responsabilidad política en la muerte de Eduardo Ruiz. En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques y soldados estadounidenses y el ataque a embarcaciones en el Caribe, se retira el almirante Alvin Hosley, jefe del Comando Sur, a cargo de dichas operaciones. Se trata de una jubilación que será efectiva a finales de año, según informó el secretario de Guerra Pete Hegseth. Con esta acción, Hosley durará tan solo un año al frente de un puesto en el que se suele servir entre 3 y 4 años. Hegseth le agradeció por su servicio y, sin embargo, medios locales y agencias de noticias como Reuters indican que la dimisión se da en medio de tensiones entre el militar y el secretario. Escuchemos. Su mandato como subcomandante militar y actual comandante del Comando Sur de Estados Unidos refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica. El departamento agradece al almirante Hosley por sus décadas de servicio a nuestro país y le deseamos a él y a su familia éxito y satisfacción en los años venideros. Es momento de Directo París. Este viernes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con los diputados de su partido para explicarles por qué tuvo que tomar la dolorosa decisión de suspender la polémica reforma de pensiones para lograr que la oposición no volviera a tumbarle un gobierno. Para ampliar, vamos con nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde. El presidente galo, lo decíamos, denominó como dolorosa la suspensión de su ley de pensiones y de lo que habló hoy precisamente con los diputados de su partido. Cuéntanos, por favor. Muy buenas tardes. Efectivamente, esa es la palabra en boca de todos los macronistas. Dolorosa esa decisión
de permitir la suspensión de la reforma de pensiones que fue anunciada el martes por Sébastien Lecornu, el primer ministro, en su discurso de política general ante la Asamblea Nacional. Y después de todo esto y de esas dos mociones de censura a las que sobrevivió el gobierno el día de ayer, pues era el momento también para Emmanuel Macron de entrar a aclarar ciertas cosas y de explicar por qué finalmente se había tomado esta decisión. Así que Emmanuel Macron citó a 11 diputados del partido Renacimiento, que es como se le conoce ahora el partido con el que llegó al poder en 2017, que en su época se llamaba la República en Marcha. Emmanuel Macron en esta reunión tenía citados, por supuesto, a Gabriel Attal, ex primer ministro, pero también quien está a cargo hoy de ese partido. Él no pudo estar, tenía un viaje que estaba previsto desde largo tiempo, según explicaron, pero en esa reunión sí estaban Olivier Diop, que era el ministro de Trabajo, y Elisabeth Borne, quien era la primera ministra de Francia, y que ambos estuvieron a cargo precisamente de lograr aprobar esa reforma pensional. Finalmente, Borne terminó siendo allí como carne de cañón prácticamente en 2023, presentando esa reforma supremamente impopular y que terminó el gobierno haciendo aprobar un poco a la fuerza gracias a elementos o a herramientas constitucionales que le permitieron hacer esto sin necesidad de tener el aval del Parlamento. Así que Emmanuel Macron simplemente les dijo, esto es muy doloroso porque saben muy bien que es el legado, algo que era básicamente como uno de los faros que iba a dejar el macronismo al país, el que ahora queda en suspenso, pero explicó que no había otra manera de hacer, que le había determinado dar más libertad al primer ministro Sébastien Lecornu, quien le había dicho, tiene que dejarme actuar aquí para que el gobierno pueda mantenerse en pie. La idea de Emmanuel Macron es la de terminar su mandato hasta el día en el que fue elegido, es decir, hasta 2027. Y en medio de todo esto, él está tratando de que haya cada vez menos divisiones en el macronismo y en todos los partidos que lo apoyan, entre ellos Horizonte, ese partido que fue fundado por Edouard Philippe, quien fue el primer ministro de Macron en 2017. Y Edouard Philippe, quien ha venido dando más que claros indicios de que no va a continuar apoyando mucho a Emmanuel Macron. Una vez más, hoy, como ya lo había hecho en días anteriores, dijo que lo mejor es que el presidente renuncie a su cargo, no inmediatamente, sino una vez se logre tener aprobado un presupuesto de la nación para 2026. Él considera que es la manera más elegante, en todo caso, de poder dejar su cargo. Ahora, Natalia, en otros temas, se frustró en Francia un proyecto de atentado contra Vladimir Ovechkin, director del sitio web gulagu.net. Cuéntanos acerca de quién es él y por qué el atentado. Bueno, pues se trata de una información que dio a conocer el día de hoy en la Fiscalía Antiterrorista en Francia. Se sabe que el lunes hubo 4 individuos a quienes se les acusó ya formalmente de querer atentar contra la vida de Vladimir Ovechkin, quienes fueron arrestados. Estos 4 hombres estuvieron en la ciudad de Biarritz, esto es en el suroeste del país, en el mes de abril. Allí es justamente donde vive el opositor ruso, quien es refugiado político aquí en Francia, y durante esa estadía estuvieron haciendo un sinnúmero de videos de la residencia de Ovechkin, así como también de lugares que suele frecuentar. Los investigadores les preguntaron qué estaban haciendo en Biarritz en esa época. Ellos dijeron que estaban de vacaciones, al menos eso fue lo que dijo el principal sospechoso, pero las otras 3 personas no dieron tampoco testimonios concordantes. En todo caso, se sabe que son 4 hombres entre los 26 y los 38 años. Hay uno de nacionalidad francesa, los otros vienen de la Cáucaso Norte. Y bueno, Ovechkin, como usted bien lo decía, pues sí, dirige esa página web, pero sobre todo está a cargo de una ONG que por años ha venido denunciando la corrupción, las violaciones y torturas que suceden en las prisiones rusas. De hecho, dice tener más de 1000 videos que lo prueban, y en 2021 había publicado una serie de videos con testimonios no solamente de las víctimas, sino también de los torturadores, quienes explicaban todo lo que sucedía allí, más videos además también de estos hechos. Esta no es la primera vez que se atenta contra la vida, o se trata de atentar contra la vida de Ovechkin aquí en Francia. Él allí mismo en Biarritz, en su domicilio, ya en 2022, contó a la agencia France Press que había visto una luz pequeña que se movía en su terraza, y
pues finalmente era un francotirador que estaba allí muy listo para dispararle. Se lanzaron al piso, no pasó a mayores, se escucharon disparos y en todo caso, pues Osechkin, quien agradeció una vez más a las autoridades francesas y a la contrainteligencia francesa por haber finalmente logrado salvarle la vida y evitar que se lograra finalmente atentar contra él. Él, por supuesto, culpa a Rusia de esto que está detrás de querer una vez más eliminar a otro de sus opositores. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Giraldo, desde París. Ahora es momento de Enfoco. En nuestro primer reportaje del día vamos a Malasia, que fue el primer país del sudeste asiático en producir un coche nacional, pero desde hace varios años la industria automotriz malasia ha quedado rezagada frente a sus vecinos Tailandia e Indonesia, que han ganado más bien terreno en el mercado de vehículos eléctricos. Para evitar o revertir esta tendencia, Malasia apuesta ahora por una nueva tecnología, una planta capaz de sustituir los metales utilizados en las baterías eléctricas y con ello espera volver a ser un actor clave en el sector de los vehículos eléctricos. Esta es la historia. El camino para llegar hasta aquí es accidentado y hay que cruzar un río sin puente. En lo profundo del Parque Kinabalu, en el estado malasio de Sabah, se encuentra la subestación Mungis, el hogar de un jardín donde científicos investigan una planta que Malasia espera le ayude a convertirse en un actor clave en la cadena global de suministro de vehículos eléctricos. Esta se ve saludable, como pueden ver. Esta planta tiene más de 5 años, ¿verdad? La Philanthus rufusheni forma parte de un grupo de plantas conocidas como hiperacumuladoras. Pueden absorber altos niveles de metales del suelo en sus tejidos sin sufrir toxicidad. Sabah, en la isla de Borneo, tiene abundancia de lo que se conoce como suelo ultramáfico, rico en níquel. Esta zona es muy especial. Tenemos una topografía tectónica y suelo ultramáfico, lo que significa que tiene una concentración natural de metales pesados, especialmente níquel y cobalto. El níquel es un componente vital en las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos. Pero la minería tradicional contamina el agua, el aire y provoca deforestación masiva. Malasia busca aprovechar el potencial de esta planta y liderar la extracción verde, usando una técnica llamada fitominería. Aquí, los científicos miden los niveles de níquel en las plantas con un papel filtro especial. Como pueden ver, después de triturar la hoja y exprimirla, el color del filtro se vuelve rosa. Ese color rosa indica la presencia de níquel. Cuanto más intenso el rosa, mayor la concentración. Esto se considera una concentración alta. Para Malasia, el reto es si puede extraer níquel de esta forma a escala industrial. Parte de eso depende de qué tan bien crece la planta. Sin suficiente agua, plántulas como esta tienen dificultades para sobrevivir. A veces ese es nuestro desafío, mantenerlas, especialmente las plántulas jóvenes. Pero cuando ya han crecido, ya no hay problema. Luego está la cuestión de cuánto se puede cosechar realmente. Los investigadores dicen que se pueden extraer 20.000 microgramos de níquel por cada gramo de biomasa. Eso equivale a unos 1.000 kilogramos por hectárea de tierra. Detrás del esfuerzo de Malasia por establecerse en la cadena global de vehículos eléctricos está Nano Malaysia Berhad. La misión de esta agencia gubernamental es crear empleos y oportunidades de negocio en sectores de nanotecnología. Estamos muy comprometidos con el desarrollo de un ecosistema local sostenible para vehículos eléctricos en Malasia. El gobierno ha abierto las puertas para que la industria EV se expanda rápidamente. A finales de este año tenemos como meta establecer 10.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos. Gran parte de la investigación de Nano Malaysia se mantiene en secreto. La vecina Singapur podría tener algunas respuestas sobre si esto puede ser realmente viable comercialmente.
Científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang desarrollan técnicas para aumentar la cantidad de metal que las hiperacumuladoras pueden absorber. Estas imágenes microscópicas muestran dónde se aíslan los metales en distintas partes de la planta. La profesora Lam Yeng Ming lidera la investigación y dice que las partículas pueden modificarse para mejorar la absorción. Podrían duplicar la concentración que están obteniendo, lo cual ya es una mejora. Es un desarrollo que puede crecer con el tiempo y creo que es totalmente factible. Si la fitominería despega en Sabah, podría transformar vidas. A pesar de sus ricos recursos naturales, es una de las regiones más pobres de Malasia. Vivian Jeffrey es jardinero en la subestación Monguies y vive en una choza con su familia de 5 personas. Luchan por salir adelante. Jeffrey espera que la investigación algún día cambie su destino. Espero que esta oportunidad ayude a brindar una buena educación a mis hijos y que en el futuro puedan conseguir mejores trabajos. Nano Malaysia tiene como objetivo comenzar la cosecha en 2026. Comercializar sus capacidades mineras tomará tiempo, pero busca consolidar el papel de Malasia en el competitivo mercado global de vehículos eléctricos. Vamos a un corte, pero en breve con más información aquí en France 24. No se vayan. É preocupante, né? Porque quem tem que avaliar isso é o poder público junto com o judiciário, né? As nossas forças armadas não têm competência para definir o que é certo e o que é errado e julgar e executar, né? Seja lá quem for. A gente tem que ter um poder que faça esse controle, né? Senão vira faroeste. Porque o policial não tem que receber para bater alguém, que seja criminoso, seja ladrão, não tem essa autoridade para fazer. Não acho que vai aumentar, não vou me sentir mais segura como mulher. Acho que só vai servir para aparelhar ainda mais a polícia, que é muito truculenta, muito violenta. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y France24.com.